Hola a todos y bienvenidos a un vídeo que prometo que va a cambiar la forma en que ves el mundo de las finanzas. Es increíble, pero ya ha pasado un año desde que subí mi primer vídeo a este canal. Y os agradezco a los 4000 suscriptores vuestra paciencia y confianza viendo mis vídeos. Y precisamente por eso hoy quiero celebrar este aniversario con algo realmente especial. Sé que el mundo del análisis financiero puede parecer un laberinto complicado lleno de números, jerga y conceptos que intimidan. Sé que muchos cursos te prometen enseñarlo en meses o incluso más de un año. Pero hoy mi misión es que rompamos juntos esta barrera. En los próximos 45 minutos he condensado y simplificado todo lo esencial de los primeros vídeos para que de una vez por todas entienda de forma clara, práctica y sin complicaciones los pilares del análisis financiero. Hablaremos de balance de situación, cuenta de pérdida de ganancias, flujo de efectivo, análisis de ratio, todo lo que necesitas para desbloquear el poder de los números de cualquier empresa. Así que olvídate de la teoría aburrida, prepárate para una inversión directa y eficaz. Coge papel y boli o simplemente siéntate cómodo porque estás a punto de aprender lo que en otro sitio te costaría más de un año y una fortuna. ¿Listo? Pues vamos a por ello. ¿En qué vamos a invertir? Pues se nos ha ocurrido que vamos a montar una zapatería. Entonces lo primero que tendremos que tener es un local. Bueno, tenemos algunos fondos y hemos decidido, oye, pues vamos a comprar un local en una zona que no es muy cara porque estamos empezando. Y ya de esa manera tendremos una exposición para vender directamente nuestros zapatos. También hemos pensado que probablemente necesitemos una furgoneta para hacer repartos, para ir a recoger mercancía a los mayoristas. Pues bien, compraremos una furgoneta. También es posible que necesitemos un ordenador porque tendremos que hacer facturas, tendremos que registrar pedidos. Nos compraremos nuestro ordenador. Obviamente vamos a necesitar zapatos, tenemos que comprar mercancías también. Y también deberíamos de tener algo en la caja para cuando vengan los primeros clientes y no nos vayan a pagar con tarjeta y paguen en efectivo, tener cambios o para atender pequeños gastitos. Bueno, pues ya tenemos claro en qué vamos a invertir. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a financiar? Bueno, pues lo primero es, tendremos que poner dinero de nuestro bolsillo, porque algo de pasta tendremos que soltar, porque si no difícilmente voy a poder empezar mi emprendimiento con mi tienda de zapatos. Tendré que pedir probablemente un préstamo para atender la compra, pues tanto a lo mejor del ordenador, de la furgoneta, o puedo hacer un renting, un leasing, ya veremos todos esos conceptos más adelante. Pero también tendré que comprar el local. Y otra opción que tengo es a esos proveedores que vengan a suministrarme, decirle, mira, te voy a pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días. Eso ya es una financiación. Pues bien, ya tenemos dos partes muy claras, es en qué invierto y cómo lo financio. En qué invierto lo vamos a colocar a la izquierda y cómo lo financio a la derecha. Pues por arte de magia, automáticamente, esto de en qué invierto lo he convertido en una cosa que se llama activo no corriente y otra partida, otra masa que se llama activo corriente. Y esto finalmente es lo que llamamos activo. No es otra cosa, es en lo que invierto. Mientras que lo que financio se dividirá en tres grandes masas patrimoniales. Una, que son los fondos propios, ese dinero que he puesto yo, esa imagen de la carterita. Pasivo no corriente, que será mi deuda a largo plazo, esa hipoteca. Y pasivo corriente, pues lo que le debo a los proveedores. Pues esto es lo que llamamos pasivo y neto patrimonial. Neto patrimonial, patrimonio neto, equity, todos son los fondos propios, se llama de la misma manera. Pues ya de esa manera tenemos nuestro primer balance. Así de simple. Este activo lo vamos a ordenar de menor a mayor disponibilidad. Ahora vamos a ver cómo. Dentro de la parte de activo no corriente tendremos nuestro local y también nuestra furgoneta. Dentro del activo corriente tendremos nuestra existencia, esas mercancías que le hemos comprado a proveedores y la caja. Mientras que el pasivo lo vamos a ordenar de menor a mayor exigibilidad. Dentro de la masa patrimonial de los fondos propios lo que tendremos será el dinero que hemos puesto nosotros en nuestro bolsillo. Dentro del pasivo no corriente, esas deudas a largo plazo como la hipoteca que hemos pedido. Y dentro del pasivo corriente tendremos la deuda con proveedores. Ojo, así es como se ordenan los balances en España. En algunos países latinoamericanos y también en Estados Unidos se ordenan justo al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Veréis los balances ordenados justo al revés. Con el pasivo no corriente parece razonable que financiemos el activo no corriente y con el pasivo corriente parece razonable que financiemos el activo corriente. Y con los fondos propios podremos estar financiando
parte del activo no corriente como parte del activo corriente. Esto, que parece algo tan evidente, no lo es. De hecho, hay muchas empresas que cometen el error de financiar de manera cruzada, es decir, pueden estar financiando con el pasivo no corriente activo corriente, que es un gravísimo error, es decir, financiar a largo plazo inversiones a corto plazo. Os voy a poner un ejemplo que no se os va a olvidar nunca. ¿Tendría algún sentido que si yo voy al supermercado a hacer la compra mensual, cuando llego a caja, el cajero o la cajera me indiquen, señor, puede usted financiar de manera aplazada? Y que yo le diga, bueno, póngamela a 15 años. O de otra manera, ¿tendría sentido que yo fuera a comprarme una vivienda de 300.000 euros, 300.000 dólares, y cuando voy a pagarla, me diga el vendedor, ¿puede usted financiarla? Y diga yo, póngamela en 3 meses. No tiene ninguna lógica. Pues es la misma lógica que hay que aplicar a los negocios. Las inversiones a largo plazo se tienen que financiar con deuda a largo plazo, pasivo no corriente, y las inversiones a corto plazo se tienen que financiar con deuda a corto plazo. Bien, este activo corriente a su vez lo podemos dividir en 3 subpartes. Existencia, realizable y disponible. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Las existencias, estas son estas compras de mercadería que hemos comprado para luego venderlas y que permanecen en nuestro almacén, en nuestro inventario o incluso en nuestra exposición. Una vez que las hemos vendido se convierten en realizables, pasan a la cuenta de cliente y hasta que el cliente no nos pague permanecerán ahí. Y una vez que el cliente satisface su deuda con nosotros, pasa a disponible y ya lo tenemos en tesorería. A su vez también, los fondos propios los puedo dividir en 2 partes también principales. Capital, que es el dinero inicial que puse, y luego reservas o beneficios no distribuidos que se van acumulando dentro de ese patrimonio neto a lo largo de los años, en tanto en cuanto no distribuya a los accionistas ese dinero que han puesto. Pues bien, parecería razonable pensar que la situación de equilibrio ideal es esta, en la cual tanto el activo corriente como el pasivo corriente son del mismo tamaño. Sin embargo, esta no es una situación deseable. Es conveniente que el pasivo corriente sea menor que el activo corriente. Y esta diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente hace surgir un concepto que veremos mucho más detalladamente más adelante en la parte de análisis por ratios, que es el fondo de maniobra. Seguramente los que hayáis estudiado algo de contabilidad os han puesto el típico ejemplo de un supermercado. Un supermercado no necesita tener un fondo de maniobra grande porque cobra el contado, siempre convierte todo en caja muy pronto, pero paga a sus proveedores seguramente a 60 o 90 días. A modo de resumen, para que os quedéis claro con el concepto de lo que es el balance. A la izquierda tenemos el activo, que es en lo que invierto. A la derecha, pasivo y patrimonio neto, que es cómo lo financio. Al final tenemos 5 grandes masas patrimoniales. A la izquierda, dentro del activo, tendremos activo corriente y activo no corriente. Y a la derecha, dentro del pasivo y patrimonio neto, tendremos esos fondos propios o patrimonio neto, más pasivo no corriente y pasivo corriente. Y hay una ecuación básica, que es que el activo es igual que el pasivo más esos fondos propios o patrimonio neto. O dicho de otra manera, el activo menos el pasivo es igual a nuestros fondos propios o patrimonio neto. Este concepto fundamental se llama principio de devengo. Este principio de devengo dice lo siguiente: los ingresos de un periodo y los gastos de ese periodo se imputan a la cuenta de pérdida y ganancia cuando se hayan generado, con independencia de cuándo se hayan cobrado o pagado. Es decir, los ingresos me generan un derecho a cobrar y los gastos me generan una obligación de pagar, pero ni he cobrado ni he pagado. De ahí que no se puede confundir jamás. Un ingreso no es un cobro y un gasto no es un pago. De hecho, la diferencia entre ingresos y gastos son los resultados y la diferencia entre cobros y pagos es la caja, la liquidez, la tesorería. Ojo al principio de devengo, no confundir con principio de caja. La izquierda, ingreso y gasto, es principio de devengo,
y la derecha, cobros y pagos, es principio de caja. Vamos a ir desgranando poco a poco la cuenta de pérdida y ganancia. Empezamos con nuestras ventas e ingresos, le descontamos el coste de las ventas y de esa manera obtenemos el margen bruto, le descontamos gastos generales y amortizaciones y provisiones y tenemos los beneficios antes de intereses e impuestos, les descontamos los intereses y tendremos los beneficios antes de impuestos y le descontamos los impuestos y tenemos el resultado neto del ejercicio. Vamos a entretenernos en la primera parte del coste de las ventas. Ventas e ingresos menos coste de las ventas. ¿Qué no es el coste de las ventas? El coste de las ventas no son las compras. Por favor, hay que quitarse esto de la cabeza. No son las compras. En una empresa comercial, es decir, aquella que compra y vende productos sin someterlos a ningún tipo de transformación, el coste de las ventas sería las existencias iniciales que tenía de esos productos, más las compras que he tenido durante el ejercicio, menos las existencias finales de esas mercaderías que me han quedado en el almacén. Es decir, compras más variación de existencias, que también se llama consumo de materias primas. Bueno, y nos podemos preguntar, ¿y en una empresa fabricante, es decir, aquella que además de comprar y vender productos, somete a algún proceso de transformación los mismos? Pues bien, en este caso sería el coste de producción más la variación de productos en curso, los que dejé a mitad de acabar y que acabo en este ejercicio, más los que he acabado de terminar pero no he vendido. Ese es el coste de las ventas. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo es el coste de producción? Pues el coste de producción en este caso será el consumo de materias primas, lo que hemos visto antes, iniciales más compras menos finales, más la mano de obra directa, más los gastos generales de fabricación. Con esto ya tendríamos el margen bruto. Restándole gastos generales y amortizaciones tendríamos los beneficios antes de interés e impuestos. Pero vamos a pararnos un poquito en qué son las amortizaciones. Las amortizaciones es un proceso mediante el cual se distribuye el coste del activo a lo largo de su vida útil para reflejar el desgaste del mismo. ¿Por qué se produce este desgaste? Uno, por depreciación física. Imaginaos un vehículo, la furgoneta que habíamos comprado para nuestra zapatería, que con el paso de los tiempos cada vez está más vieja. ¿Por qué? Porque va pasando kilómetros, se van estropeando sus componentes. Otra opción es obsolescencia. La obsolescencia es la depreciación que se produce como consecuencia de nuevos avances tecnológicos. Hay mucha obsolescencia, por ejemplo, en la tecnología. Por ejemplo, compramos un ordenador y a los 6 meses ese ordenador ya es viejo porque han salido nuevos ordenadores con muchísima más potencia. U otra tercera opción es por agotamiento o caducidad. ¿Hay salida de dinero? Rotundamente no. El dinero ya salió. El dinero salió cuando yo compré ese activo, cuando compré esa furgoneta dentro de mi activo no corriente. En ese momento salió el dinero, bien sea porque lo puse en mi bolsillo, fondos propios, recuerdo el balance, o bien sea porque pedí un préstamo. Es importante, la amortización es importantísima. Primero porque refleja la realidad económica de la compañía. En segundo lugar porque impactan los impuestos. Las amortizaciones son un gasto deducible con ciertos límites fiscales que no coinciden con los contables en muchas de las ocasiones, pero sí que impactan los impuestos. Y por último, es una forma de autofinanciación. Me voy a entretener un poquito en explicar lo que es la autofinanciación. Vamos a suponer que no existiera la amortización. Significaría que daríamos más resultados. Si damos más resultados, podemos repartir más dinero a los accionistas. Cuando se nos haya depreciado, se nos haya estropeado esa furgoneta y queramos reponerla, no tendremos dinero guardado porque lo hemos repartido. Sin embargo, si hemos deducido esa amortización, no hemos podido repartir ese dinero, con lo cual nos estamos autofinanciando. La empresa tendrá más fondos propios y podrá atender con más facilidad la adquisición de ese vehículo. Como hemos visto, ya tendríamos los beneficios antes de intereses e impuestos, que también se le llama resultado de explotación. A esto descontamos los intereses y tendríamos los beneficios antes de impuestos, menos los impuestos tenemos el resultado neto. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿qué es el cash flow? El cash flow es resultado neto más amortizaciones. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos preguntar, ¿es la caja final de año? ¿Son los flujos de caja? Ni una cosa ni otra. El cash flow es el efectivo que una empresa puede generar en un periodo determinado de tiempo. Es decir, aquí lo único que estoy sumando son las amortizaciones porque las amortizaciones no suponen una salida de dinero. Entonces,
¿qué son los flujos de caja? Pues los flujos de caja, volvemos a la cuenta de la vieja, son los cobros menos los pagos. Ahora bien, estos pueden provenir de tres fuentes distintas. Pueden ser flujo de efectivo de nuestras actividades de explotación, puede ser flujo de efectivo de actividades de inversión, porque hayamos comprado o vendido algún activo, o pueden ser flujo de efectivo de actividades de financiación, porque hayamos devuelto una deuda o hayamos cogido una deuda. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en el próximo estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, a modo de resumen, para que quede muy claro, un ingreso no es un cobro, un gasto no es un pago y los resultados netos no son la caja. Vamos a empezar a ver los ratios con tres conceptos que me parecen súper importantes y que hay que tener en cuenta. Porque en todos los libros vais a ver que os dicen que un determinado ratio, por ejemplo disponibilidad, debe tener un valor de 0,30. Es decir, debo de tener como mínimo 30 céntimos de euro por cada euro que debo, 30 centavos por cada dólar que debo. Pero eso no es así. No es así porque es que cada sector tiene un valor de ratio distinto. Y vamos a empezar a ver ejemplos. Entonces, lo primero es que es importante comparar sectores. Voy a poner un ejemplo de la central de balances del Banco de España. He tomado algunos ratios, total 5 ratios, de actividades inmobiliarias de empresas que facturan más de 50 millones de euros. Ahora voy a coger y voy a hacer lo mismo con actividades de restauración y puestos de comida. También con el mismo tamaño de empresas, facturando más de 50 millones. Esto es una cadena de restaurantes. Fijaros qué diferencia hay en los importes de esos ratios. ¿En qué se parece el ratio R15 de una actividad y de otra? Pues se parece más bien poco. Esto además son ratios sectoriales, están acumulando promedios de muchas empresas. ¿Y la estructura del pasivo? Fondos propios entre total patrimonio neto y pasivo, que mientras que la actividad inmobiliaria es 47,15, no tiene nada que ver en un restaurante y puesto de comida. Es decir, parece que hay muchísimos más fondos propios en la primera actividad con respecto a la segunda. Otro tema importante, el tamaño de la empresa. Y vamos a compararlo para que veáis, dentro del mismo ejemplo voy a tomar los restaurantes. Esta cadena de restaurantes que factura más de 50 millones de euros y por otro lado un restaurante que factura menos de 2 millones de euros. Mirad qué diferencia también. Por ejemplo, este de activo financiero a corto plazo entre total de activos, 8,21, mientras que en la empresa más pequeñita es 27,11. O este de fondos propios, 7,29, y en la empresa pequeñita es 25,25. Entonces, mi consejo es, oye, vamos a ver en qué sector estamos y segundo, vamos a ver cuál es el tamaño de mi empresa para compararme con empresas similares. No me voy a comparar con empresas que no tienen nada que ver con la mía. Porque las exigencias probablemente de los accionistas, las exigencias de endeudamiento, las exigencias de dividendos sean totalmente distintas. Y por último, es muy importante realizar la comparación con años anteriores. Es decir, dentro de mi propia empresa yo tendré que ver en cada uno de estos ratios por qué, por ejemplo, este ratio de liquidez, todavía no sabemos lo que es, lo vamos a ver a continuación. En el año 2022 es 2,07, mientras que para el 2023 es 1,63. ¿Por qué me ha bajado esa liquidez? ¿O por qué la disponibilidad me ha bajado de 0,11 a 0,02? Por otro lado, vamos a analizar tres tipos de ratios. Ratios de liquidez, el ratio de solvencia y ratios de endeudamiento. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre liquidez y solvencia? Y nos podemos hacer una más. ¿Una empresa puede tener liquidez, pero puede no ser solvente? Y así en su contrario. ¿Una empresa puede tener solvencia, pero puede no tener liquidez? Pues sí y sí a las dos últimas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre liquidez y solvencia? La liquidez es la capacidad que tengo para devolver mis deudas a corto plazo y la solvencia es la capacidad que tengo para devolver mis deudas tanto a largo como a corto plazo. Entonces, ¿puede darse que una empresa tenga liquidez pero pueda no ser solvente? Efectivamente. Puedo tener suficiente capacidad para devolver mis deudas a corto plazo, pero no las deudas a largo plazo, porque no tengan el activo suficiente elementos
que yo en un momento dado pudiera desprenderme de ellos para atender mis deudas a largo plazo. ¿Y se puede tener solvencia y puede no tenerse liquidez? También. Hay empresas que son muy solventes, pero que en determinados momentos pueden no tener liquidez. De todas maneras, es mejor ser solvente y no tener liquidez que tener liquidez y no ser solvente. ¿Por qué? Porque con solvencia seguramente pueda obtener fácilmente liquidez, porque me podré endeudar, porque las entidades financieras dirán, bueno, tiene suficiente fortaleza para devolver sus deudas, porque tiene determinado volumen de activos. Y hay una frase muy famosa que dice, los patrimonios más sólidos son los menos líquidos. Y no hay que olvidar eso, o sea, no todas las veces teniendo una empresa solvente o teniendo un patrimonio muy solvente lo podemos convertir en líquido cuando nosotros queramos. Porque dependeremos en muchas ocasiones de circunstancias del mercado, de factores externos a nuestra organización que hacen que no podamos convertir en liquidez esa solvencia que tenemos. Vamos a empezar con los ratios de liquidez. El primero es el ratio de liquidez corriente. Esto es exactamente igual que el fondo de maniobra, pero en fracción en vez de en resta. Es decir, activo corriente entre pasivo corriente. Os recuerdo, el fondo de maniobra era activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué componente importante tiene este ratio? Pues lógicamente todos esos componentes que teníamos en el activo corriente, recuerdo la existencia que eran las mercancías que teníamos, el realizable que eran los clientes y el disponible que era la tesorería, dividido entre el pasivo corriente, donde entre otros se encontraban nuestros proveedores. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta? Pues es importante controlar el periodo medio de existencias, tener en cuenta el periodo medio de cobros y tener en cuenta el periodo medio de pagos. Vamos a suponer que tenemos un periodo medio de existencia muy alto, es decir, compramos la mercancía y se queda mucho tiempo en nuestro almacén. Bueno, pues si dentro de este componente del ratio hay mucho periodo medio de existencias, lógicamente podremos tener problemas si el periodo medio de pagos es corto. O dicho de otra manera, vamos a suponer que tenemos un periodo medio de existencia muy corto, es decir, cada vez que compramos apenas tarda nada en almacén, pero luego los clientes nos pagan a 90 días mientras que tenemos un periodo medio de pago a 30. Pues también tendríamos problemas. Hay que buscar permanentemente el equilibrio entre un periodo medio de existencia, el periodo medio de cobros y el periodo medio de pago. ¿Qué es lo ideal? Pues que nada más comprar, vendamos, y que nada más vender, cobramos. Y cuanto más tarde paguemos, mejor. Siguiente ratio de liquidez, el que se le llama test ácido. Es muy sencillo. Lo único que hacemos es, del mismo activo corriente que teníamos, le restamos las existencias. Y seguimos teniendo tanto clientes como caja dividido entre el pasivo corriente. Y ahora le damos una vueltita más, es tensar un poquito más la situación. ¿Con qué ratio? El ratio de disponibilidad inmediata, que sería tesorería entre pasivo corriente, es decir, volvemos a coger los componentes del activo corriente, le quitamos existencia, le quitamos realizable y nos quedamos simplemente con el disponible dividido entre ese pasivo corriente. Y con esto hemos acabado los ratios de liquidez. Ratio de solvencia. El ratio de solvencia es el activo total entre el pasivo total. Recordamos, activo no corriente más activo corriente entre pasivo no corriente y pasivo corriente. Este ratio nos va a medir la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus pagos totales, tanto los del pasivo no corriente, que son los de largo plazo, como los del pasivo corriente, que son los de corto plazo. El ratio de endeudamiento es justo la inversa del anterior, pasivo total entre activo total, es decir, pasivo no corriente y pasivo corriente entre activo no corriente y activo corriente. Nos mide el endeudamiento que tiene la empresa con respecto al total de su activo. El endeudamiento a largo plazo, ¿qué será? Pues seguramente ya os lo habréis imaginado. De nuestro pasivo no corriente y pasivo corriente, quitamos el de corto plazo y dejamos pasivo no corriente entre el activo total. ¿Qué nos mide? El endeudamiento a largo plazo que tiene la empresa con respecto al total del activo. ¿Y cuál será el endeudamiento a corto plazo? Pues es el siguiente ratio que vemos, pues será quitando
el pasivo no corriente. Será pasivo corriente entre activo total, que nos están midiendo el endeudamiento a corto plazo que tiene la empresa con respecto al total del activo. Vamos a ver un ejemplo, porque de esta manera se va a ver muy claro. Vamos a ver ratio de liquidez corriente. Ratio de liquidez corriente habíamos dicho que era total activo corriente entre total pasivo corriente. Es decir, 92.937 entre 45.000. Os recuerdo el fondo de maniobra en razón. Pues efectivamente es un 2,07. ¿Cuál sería el test ácido? El test ácido sería el mismo que el anterior, pero quitando estos 28.000 de existencias. Aquí lo tenemos, un 1,44. ¿Y cuál sería el de disponibilidad inmediata? Pues quitando tanto existencias como clientes, es decir, la caja 4.937 entre el total pasivo corriente 45.000. La disponibilidad inmediata de esta compañía sería 0,11. ¿Y cuál sería la solvencia? Pues la solvencia, como hemos dicho antes, es activo total 429.187 entre pasivo total. ¿Cuál es el pasivo? 160.000 de no corriente y 45.000 de corriente. Pues la solvencia es un 2,09. Nuestro activo es un poquito más del doble que nuestro pasivo. ¿Y cuál es el de endeudamiento? El de endeudamiento ya hemos contado que es la inversa del de solvencia, es decir, total pasivo entre activo. Pues lógicamente será 160 más 45 entre 429, 0,48. ¿Cuál será el endeudamiento a largo plazo? Endeudamiento a largo plazo será 160.000 euros entre total activo, nuestro pasivo no corriente entre el total activo, que es 0,37. ¿Y cuál es nuestro endeudamiento a corto plazo? Pues será nuestro pasivo corriente, que tenemos aquí 45.000, entre total de activo. Y de esta manera ya tenemos un ejemplo de los 7 ratios que queríamos ver de liquidez, solvencia y endeudamiento. Entonces, a modo de resumen, súper importante, no olvidemos, comparemos sectores. Segundo, dentro del sector es importante el tamaño de la empresa. Y tercero, es importante realizar la comparación con años anteriores. Con pocos ratios del balance nos hacemos una idea de la estructura financiera de la empresa, tanto con ratios de liquidez, con ratios de solvencia, como con ratios de endeudamiento. El primer ratio de rentabilidad que vamos a ver es el del margen sobre el beneficio bruto. Para ello tomaremos las ventas netas menos el coste de las ventas, el que ya conocemos como margen bruto, y lo dividiremos entre las ventas netas. Aquí tenemos la cuenta de pérdida de ganancias cortadas a nivel margen bruto dividido entre las ventas e ingresos. Nos mide el porcentaje que supone el margen bruto con respecto a las ventas. Este es importante compararlo con el ejercicio anterior porque nos puede dar la pista de si estoy comprando bien este año con respecto a otros ejercicios. Luego tenemos también el margen del beneficio neto, que es beneficio neto entre las ventas netas. Es decir, aquí ya tomamos la cuenta de pérdida y ganancia entera y la dividimos entre las ventas e ingresos. Nos mide el porcentaje que supone el margen neto con respecto a la totalidad de ventas. Al final nos puede servir para analizar si los gastos en que hemos incurrido en el ejercicio son mayores que los del ejercicio anterior y hacer comparaciones, porque si a nivel margen bruto tenemos el mismo beneficio, pero sin embargo a nivel resultado neto este ratio es distinto, significará que hemos incrementado gastos. Y ya empezamos con un ratio que lo que nos hace es relacionar la cuenta de pérdida y ganancias con nuestro activo, y este es el ROA. Yo dije que no diría términos en inglés, pero es que no tengo más remedios. Este es Return on Assets, que significa rentabilidad sobre los activos, y se mide con los beneficios antes de intereses e impuestos entre los activos totales. Es un ratio clave para evaluar la eficiencia con la que la empresa usa sus activos para generar ganancias. Os recuerdo, el activo es en lo que invierto, entonces esto es lo que estoy invirtiendo, qué capacidad tiene para generar ganancias. Y ahora hacemos el ROA después de intereses e impuestos, es decir, ya la cuenta de pérdida de ganancias entera, resultado neto, entre los activos totales. ¿Y por qué hacemos esta diferencia?
Pues es muy interesante. Imaginemos que tenemos dos sucursales de una empresa instalada en dos países distintos y cada una de ellas hay un director general diferente. Tienen idénticos activos, pero en un país los intereses son el doble que en el otro, o en otro de los países los impuestos son muchísimo más altos que en otros. Sería injusto evaluar la capacidad de gestión de esos dos directores generales midiendo el ROA después de intereses e impuestos, puesto que hay una serie de circunstancias que no son manejables por él. O incluso nosotros mismos, imaginemos que en mi empresa de un año para otro hay una subida drástica de tipos de interés o hay una modificación impositiva y nos pasan el impuesto de beneficios del 25 al 35. Pues no tendría sentido mirar la eficiencia de esos activos desde el punto de vista del resultado neto. Y ahora el ratio que considero que es el más importante, que es el ROE, beneficio neto entre fondos propios, es decir, Return on Equity. Os recuerdo que Equity os dije que se llamaba también los fondos propios, neto patrimonial, el patrimonio neto. ¿Cómo se obtiene? Aquí lo vemos en la figura. Ese resultado neto entre esos fondos propios, que era la primera de las masas patrimoniales que conformaban el pasivo y patrimonio neto. Es un ratio clave porque nos mide cómo deficiente hemos usado el capital de nuestros accionistas para generar resultados. Obviamente, sin accionistas que inviertan en nuestra empresa, difícilmente podré tener empresa. Pero, ¿esto quiere decir que es lo que le reparto a los accionistas? Pues no. Lo que reparto a los accionistas se llama payout. No tiene traducción al español, son los dividendos entre el beneficio neto. Es decir, nos indica qué porcentaje de los beneficios netos destinamos a pagar a esos accionistas. Ejemplo, podemos tener unos beneficios en el año de 100.000 euros y haber decidido repartir de esos 100.000 a los accionistas 25.000. Hay dos opciones: mantener un payout alto, que significaría que distribuyo una gran parte de mis beneficios a los accionistas, pero a la vez retengo menos fondos para reinversiones nuevas en la empresa. O, al contrario, mantener un payout bajo, que lo que hace es que retengo más fondos para invertir, pero puede hacer que esto no sea atractivo para los inversores, por la sencilla razón de que ellos estén buscando un dividendo recurrente año tras año y que yo no sea capaz de dárselo. ¿Qué relación tenemos entre rentabilidad y riesgo? Bueno, esto es un principio fundamental en finanzas y en economía, y es que para obtener mayor rendimiento, en la mayoría de los casos hay que asumir mayor riesgo. La rentabilidad es el retorno que un inversor espera recibir de su inversión, mientras que el riesgo es la incertidumbre asociada a la obtención de esa rentabilidad que se espera. Rentabilidad que implica que incluso no solo los resultados difieran de lo que estoy esperando, sino la posible pérdida total de mi inversión. Hay varios tipos de riesgo financiero, vamos a mencionar unos cuantos de ellos, y cuando hayamos ido avanzando en el curso en el tema de matemática financiera, incluso los plasmaremos matemáticamente, ahora solamente enunciarlos. El primero de ellos es el riesgo de mercado. Está relacionado con tipo de interés, tipo de cambio, precio de acciones, una serie de variables macroeconómicas que no son a lo mejor controlables por mí. Luego está el riesgo de crédito. Está relacionado con la posibilidad de que la otra parte no cumpla sus obligaciones. Por ejemplo, tengo un contrato con un cliente y el cliente ha decidido que no me paga. Riesgo de liquidez. Está relacionado con la posibilidad de que yo no pueda cumplir mis compromisos de pago por falta de fondo, a lo mejor quizás porque haya incurrido en un riesgo de crédito y mis clientes no me hayan pagado. Riesgo operacional. Puede haber pérdidas debido a fallos en los procesos internos, a errores de personas o incluso eventos externos. Riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdida financiera debido a un daño a la reputación de la empresa. Imaginemos que tengo una fábrica de coches y estoy fabricando un componente que ha incrementado enormemente la peligrosidad en la conducción. Seguramente tenga una crisis reputacional importante que afecte obviamente a mi rentabilidad. Riesgo legal. Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento de leyes o normas contractuales o incluso que hayan modificaciones regulatorias. Pérdidas que se han producido, seguramente, recordáis, la ley antitabaco en España obligan a todos los establecimientos de restauración a poner mamparas, independizar, hacer comedores independientes entre fumadores y no fumadores.
Eso requirió una inversión por parte de algunos pequeños empresarios, que para ellos era una inversión muy importante, y luego de repente sale la ley y obliga a que no se pueda fumar en los restaurantes. Riesgo estratégico es la posibilidad de que una empresa tome malas decisiones. La empresa al final está formada por una serie de directivos que pueden equivocarse, o también que no vea venir cambios en el entorno. Y luego el llamado riesgo sistémico, que es el riesgo de colapso de todo el sistema financiero o el mercado. Es lo que ocurrió en el mundo entero en la crisis financiera del año 2008. A modo de resumen, hay tres grandes ratios que miden la rentabilidad: el ROA, o la rentabilidad sobre los activos, que vemos que se puede calcular antes o después de impuestos; el ROE, o la rentabilidad sobre los fondos propios; y el payout, que es la parte de los beneficios que destino a retribuir a los accionistas. A mayor rentabilidad, en la mayoría de los casos, es necesario asumir mayor riesgo. Y luego hay varios tipos de riesgo financiero que ya veremos matemáticamente cómo se calculan algunos de ellos. Bien, como hemos dicho, vamos a ir viendo las distintas métricas, fundamentalmente cash flow y sus variaciones, y EBITDA y sus variaciones. Ambos se conocen como medidas alternativas del rendimiento, APM, y la característica principal es que no están definidas en la normativa contable y por lo tanto no están estandarizadas. Vamos a empezar con el cash flow. Ya vimos que el cash flow era el beneficio neto más amortizaciones, y decíamos en su momento que era la capacidad que tenía la empresa de generar dinero en un periodo determinado. A esto lo podríamos llamar también cash flow operativo. Pero tenemos otro tipo de cash flow del que se habla mucho, que es el free cash flow, que es el cash flow menos los gastos de capital CAPEX. Y nos podemos preguntar, ¿y qué demonio es el CAPEX? Pues el CAPEX son los gastos que realiza una empresa para mantener su capacidad productiva, es decir, para mejorar, adquirir o mantener activos físicos. Imaginemos que tengo un determinado activo que necesita una mejora para mantener su capacidad productiva. Esto sería CAPEX. Y luego también tenemos el cash flow para el accionista, que sería el free cash flow más nuevas deudas menos el reembolso de las deudas. Y a lo mejor me podéis decir, esto se parece mucho con el F, porque si os acordáis, habíamos visto que en el F, el estado de flujo de efectivo derivado de actividades de financiación, se sumaban la obtención de nuevas deudas y se restaba el reembolso de deudas. Pero la diferencia está en que mientras el F muestra de manera detallada de dónde provienen los flujos, simplemente eso, os recuerdo, flujo de actividades de explotación, flujo de actividades de inversión y flujo de actividades de financiación, el cash flow para el accionista lo que hace es enfocarse en qué disponible efectivo hay para los accionistas, es decir, es el que me diría a mí si puedo dar dividendos o no puedo dar dividendos. El EBITDA, este quizás sea la métrica más famosa de la que todo el mundo habla. Son los resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Cada una de las letras que conforman la palabra EBITDA tienen ese significado en inglés. Al final, ¿en qué consiste? Si cogemos la cuenta de pérdidas y ganancias y a los beneficios antes de intereses e impuestos les añadimos las amortizaciones y depreciaciones, así tendríamos el EBITDA. Mientras que recordamos que el cash flow se toma a partir del resultado neto más amortizaciones. Pero le podemos dar una vueltita más, que es lo que se llama EBITDA. Es lo mismo, resultados antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y también descontando los alquileres. Es decir, tomaríamos la cuenta de pérdida y ganancia y a los beneficios antes de intereses e impuestos le sumaríamos las amortizaciones y a los gastos generales le sumaríamos los arrendamientos. Los arrendamientos irían restados en los gastos generales, ahora se los volvemos a sumar. Y con estos dos tendríamos el EBITDA. ¿Y para qué sirve el EBITDA? El EBITDA sirve para tener en cuenta costes de alquiler en industrias donde estos alquileres son significativos. Por ejemplo, en la aviación, los aviones se alquilan. Es un coste muy importante dentro de los gastos generales. O en un hotel, o el edificio de una residencia de estudiantes, o de una residencia de ancianos, o de un colegio. En estas industrias sí se utiliza esta métrica. Bueno, ¿y para qué sirve este EBITDA? En teoría, evalúa la capacidad de una empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones ordinarias. Es decir, como decíamos, del cash flow, pero descontándole encima los intereses y los impuestos. Y sirve para comparar la rentabilidad entre diferentes empresas. ¿Qué peligros tiene? El principal es que no está armonizado ni en el Plan General Contable ni en las normas internacionales de información financiera.
¿Y eso qué hace? Eso hace que mecanismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Autoridad Europea de Valores y Mercados indiquen que estas métricas además tienen que aportar información adicional de cómo se han calculado, porque el hecho de que no estén armonizadas hacen que cada uno los calcule como quiere, y eso es peligrosísimo. Por eso exigen que, como hay mucho uso de estas métricas, además se informe de cómo se han calculado. ¿Fallo muy grande? Pues por supuesto que ignora los cambios en el fondo de maniobra. O sea, no podemos decir que el EBITDA, la medida para ver la capacidad que generan las operaciones en tesorería, puesto que, como ya sabemos y si vimos en el estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo de las actividades de explotación tenía en cuenta las variaciones del capital circulante, es decir, lo que constituye el fondo de maniobra. Teníamos en cuenta las variaciones de activo corriente y las variaciones de pasivo corriente. Y por otro lado, no considera la cantidad de reinversión requerida, especialmente en empresas con activos de corta duración. Os voy a contar una anécdota que os va a dejar el tema muy claro. Vamos a suponer, y además lo he vivido y es real, vamos a suponer un hotel que tiene un gasto bastante importante de toallas y de sábanas, juegos de camas y toallas. En cada habitación hay 2 toallas de baño, 2 toallas de mano, una toalla para los pies y 2 juegos de sábanas de arriba, de sábanas de abajo y de fundas de almohada. Pues muy bien. Esto, que probablemente la mayoría lo contabilice como un gasto corriente del ejercicio, puede darse el caso que alguien diga no, como esto tiene una duración superior al año, hay que considerarlo en la cuenta utillaje. Y utillaje está dentro del activo no corriente, es un inmovilizado. ¿Qué significa? En el momento que tenemos la palabra inmovilizado en la cabeza, automáticamente nos implica amortización. Y aunque dijéramos que su vida útil son 2 años y que irían a gasto durante 2 años, en el momento que no estamos considerando las amortizaciones, ese gasto en que incurre ese hotel no estaría nunca considerado porque estaríamos quitando esas amortizaciones. O sea, es algo que es muy gordo y por eso hay que investigar cómo está calculado ese EBITDA. Entonces, al final, ¿qué uso generalizado tiene? Pues al final se usa dentro de la compraventa de empresas en algunas actividades para fijar el precio, y el precio se fija en función de múltiplos de EBITDA. Es muy típico decir, esa empresa se ha pagado por ella 5 veces su EBITDA. Lo que sí que tenemos que tener súper claro cuando vayamos a hacer una operación de este tipo es enterarnos cuando hagamos esa due diligence para adquirir la compañía, cómo está calculado ese EBITDA. A modo de resumen, las medidas alternativas de rendimiento no están reguladas, por lo que cada uno las hace como quiere. De ahí que estén los organismos reguladores siempre aconsejando que se soliciten información adicional. Las más usadas son Cash Flow, Free Cash Flow, EBITDA y EBITDAR. Las debemos conocer, pero no convertirlas en las medidas estrellas en nuestro análisis, como además suelen hacer los no financieros. Bueno, vamos a partir de esta frase. El beneficio es una opinión y la caja es un hecho. Es una frase que se hizo famosa hace ya muchos años y ahora veremos si esto es una realidad o no. Hay otra frase también muy famosa. La caja es el rey. Se le está dando mucha importancia a la caja. Vamos a ver entonces qué es más importante, el beneficio o la caja. Pues bien, tanto el beneficio como la caja son cruciales, solo que su importancia va a variar dependiendo del contexto y de la situación financiera en que se encuentra la empresa. Vamos a realizar ahora un análisis de ambos conceptos conjuntamente con distintos contextos y situaciones distintas. El beneficio es una medida clave de la rentabilidad. Si genera más ingresos que gastos, la empresa es viable a largo plazo. La caja refleja la liquidez de la empresa y su capacidad de cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo. Recuerdo cuando hablábamos de rentabilidad y liquidez. El beneficio es una métrica importante para los accionistas porque influye tanto en el valor de las acciones como en la capacidad de la empresa para pagar dividendos. Ya vimos en la rentabilidad que muchos de los accionistas lo que buscan es un payout alto. Para eso hay que tener previamente un beneficio. Para la caja, un flujo de efectivo saludable asegura que la empresa pueda continuar operando, incluso en periodos de crisis o fluctuaciones del mercado. Esto se ha visto muy claramente cuando se inicia la pandemia y nos encierran. Las empresas con una caja saludable no se preocuparon en ese momento por beneficio porque no podían producir y les dio mucha tranquilidad para poder afrontar
sus pagos a corto plazo. Los beneficios retenidos pueden ser reinvertidos en la empresa para financiar su crecimiento, la innovación y su expansión. Por otro lado, tener una buena caja permite aprovechar oportunidades de inversión rápida, afrontar emergencias financieras como la que acabamos de hablar y negociar mejores condiciones con nuestros proveedores y acreedores. En el largo plazo, ¿qué es más importante, el beneficio o la caja? Pues en el largo plazo el beneficio es esencial para la sostenibilidad y el crecimiento. Una empresa que no sea rentable, por muy buena gestión que haga de su caja a corto plazo, no va a poder sobrevivir indefinidamente. Por otro lado, la caja es más crítica, ya que la falta de liquidez puede llevar a la insolvencia a una empresa con independencia de lo rentable que sea. En empresas en crecimiento se puede priorizar la caja para asegurar que se tiene suficiente liquidez para financiar su expansión y cubrir sus necesidades operativas. En todas las empresas en crecimiento el principal problema siempre es la caja, hace falta tesorería. En empresas en estabilidad se puede enfocar hacia la rentabilidad, optimizando sus operaciones para maximizar sus beneficios y el valor para sus accionistas. En épocas de crisis, la caja puede ser mucho más crítica para asegurar la supervivencia de la empresa a corto plazo. En épocas de estabilidad, el beneficio puede ser el principal enfoque. En resumen, hay que estar buscando permanentemente un equilibrio entre el beneficio y la caja. Pero ahora voy a ser disruptivo. Llevamos ya 6 vídeos hablando de caja, beneficio, de no confundir que son cosas distintas, pues veréis lo que os voy a decir ahora. El beneficio y la caja son lo mismo, solo que en distintos momentos de tiempo. Y luego lo vamos a probar en el próximo vídeo con un ejercicio práctico. A modo de resumen, según el contexto, el ciclo vital que nos marca una situación financiera diferente de una empresa, puede ser más importante una variable u otra. Sin beneficios, por muy bien que se maneje la caja, no habrá sostenibilidad en la empresa. Y sin caja, hasta las empresas más solventes y con beneficios pueden caer en la insolvencia. Así que no nos cansemos nunca de buscar el equilibrio ideal entre estas dos variables según el momento y el contexto que esté pasando la empresa. Espero que este vídeo te haya ordenado bien todas las ideas. Dale like si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Este es simplemente un canal para ayudarte a tomar decisiones financieras desde un punto de vista honesto y profesional, alejado de tantos falsos gurús que pululan por las redes sociales. Hasta el próximo vídeo.